Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Víctor Altamirano. Soy terapeuta ocupacional de parte del equipo de SENA Quito. Para mí es un gran placer poderles dar inicio a esta charla. Este webinar va a ser guiado para papitos, para mamitas, y va a ser dictado por la doctora Verónica Jara. La doctora Verónica es médico neonatóloga y especializada en neurodesarrollo infantil. Nos va a hablar acerca de la valoración del neurodesarrollo. A continuación, Merito, te doy el pase, por favor, que inicies con la disertación. Muy buenas tardes, queridos padres, ¿cómo están? Bueno, les agradezco por su tiempo y por acompañarnos en nuestras conferencias, en estas charlas para padres. Vamos a comenzar con la presentación. Creo que es importante abordar qué es el desarrollo. Muchas veces nos preguntamos, ustedes no quiero transmitirles mucha ciencia, pero sí quiero que tengan una base, que es un proceso continuo, que muchas veces se va de pasos ordenados en funciones y se plantearon ciertas etapas. Aquí le ven a alguien que habló mucho del desarrollo, del neurodesarrollo, como es Hermann Hessel. Él propuso la evaluación del neurodesarrollo, empezó a mirar a los niños, pero no tomaba muy en consideración el lado socioemocional. Él daba mucha importancia a la inteligencia, a la cognición, pero a la vez dijo que no hay una medición exacta, así como cuando vemos en el peso o en los centímetros, para uno poder valorar el desarrollo de los niños. Entonces, cada niño es diferente y es incierto y realmente una valoración precisa no existe. Esta es una frase que a mí me gusta mucho, que les transmito, que dice: los humanos no nacemos con todas nuestras capacidades listas para ser utilizadas. Aunque están en nuestra programación genética, solo se desarrollan a medida que el sistema nervioso se relaciona con el entorno. Y es así que la interacción entre los genes y el ambiente permite el crecimiento y la capacitación. Eso es lo que significa neurodesarrollo. Siguiente, por favor. Yo les he colocado un cuadrito, un gráfico, donde vamos a ver, aquí ustedes pueden ver que el neurodesarrollo, ¿qué etapas tiene el neurodesarrollo? Bueno, el neurodesarrollo tiene 4 etapas en sí, que primero es la prenatal, que decimos la anatómica. En esta etapa es súper crucial porque involucra el desarrollo en los 3 primeros trimestres del embarazo. Es muy importante y es una fase donde más producción de neuronas y crecimiento cerebral se va a dar. El niño es un niño que todavía no es independiente, que él no puede valerse por sí solo. Entonces, esta fase es donde depende mucho del cuidado, del cuidador, de sus cuidados para su desarrollo. Entonces, aquí nacen prematuros, es cuando se dan esas pequeñas alteraciones y falta de maduración, donde tenemos que aportar los médicos, los terapistas para su mejor desarrollo. Luego, la segunda etapa va a ser hasta los 3 años, donde el niño ya cobra autonomía. Entonces, esta es la fase de autonomía motora, donde el niño va al baño, ya camina, ya salta, ya habla. Entonces, es una fase crucial, donde muchas veces es donde se desarrollan a la vez trastornos, o también se puede uno ya evaluar más a los niños. Es de gran estimulación, es cuando el cerebro más crece, cuando más mielinización se da y la reproducción de las neuronas. Nosotros llamamos plasticidad cerebral, aquello que es importantísimo y es crucial ahora cuando lo manejamos en los niños y a través de la estimulación. La tercera etapa va a ser de los 3 años a los 10 años. Entonces, esa etapa es como cuando los niños ya comprenden el entorno, ya sociabilizan más. Es en sí en la fase en donde ya damos un diagnóstico cuando hay algún niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo. En esta fase el niño ya explora más el mundo, ya tiene más amistades, ya es más sociabilizador, ya mira su mundo a su alrededor. Y luego la siguiente etapa es pasado los 10 años, donde ya es la adolescencia y hay los cambios hormonales y bueno, hay un declive del desarrollo cerebral que se dice. Por eso es hasta donde más podemos nosotros estimular a los niños.
Entonces, ¿qué sería importante, queridos padres? Que tengamos en el niño unas estructuras indemnes, o sea, que su desarrollo esté normal a nivel anatómico, funcional, que tenga buenas oportunidades sociales. Influye muchísimo en lo social en los niños, lo que nosotros le estamos proporcionando, y ustedes como padres. Las experiencias ambientales, lo que le estamos brindando, lo que el niño recibe a su alrededor, el ambiente que le rodea, si es un ambiente caótico, por ejemplo, no es lo mismo un niño que vive con los padres a que otro niño que no tiene cuidado de padres, o otros niños que pasan hospitalizados muy continuamente. Entonces involucra mucho su ambiente y los circuitos de retroalimentación. Esto significa todo lo que nosotros hacemos, ese juego bucal, todo lo que le estimulamos para que tengan el feedback, unos circuitos y se activen más su desarrollo. Todo eso nos ayuda a que se dé un proceso que decimos típico. ¿Qué significa el desarrollo típico? Nosotros hemos puesto aquí un significado claro para que a ustedes les sea más fácil entender. Es cuando el niño sigue las pautas normales del desarrollo, ¿sí? Esto nos indica que hay algunos, por ejemplo, cuando el niño tiene que sentarse, gatear, que tiene ciertos indicadores o hitos que cumplir, que son características que se van dando. La mayoría de niños desarrollan habilidades en patrones y momentos similares. Entonces siempre dicen, ay, sí, a los 6 meses hizo eso, sí, a tal edad ya empezó a balbucear. Entonces a eso se refiere el desarrollo similar. Los hitos varían dependiendo de las familias, donde se desarrollan, de quién les cuida, del país, las culturas, lo socioemocional, ¿sí? Y también se reportan de acuerdo al rango de sus edades. Bueno, yo aquí les he puesto que examen y control del desarrollo infantil. Vemos que ¿qué nos referimos a esta parte? Es la parte crucial, el inicial, cuando el niño recién forma su apego. Es súper importante cuando el niño se siente contenido, cuando nos lleva las manitos, nosotros decimos a la línea media, hacia su boca y conoce a través de eso el mundo. Entonces, este es un primer seguimiento que se hace en relación al desarrollo que decíamos típico, lo que sería normal. Muchas veces lo realizan los pediatras, se realiza en atención primaria, vemos que todo se esté dando bien. Al realizar este control, lo que hacemos es una medición indirecta de la integridad del sistema nervioso y considerar el entorno, ¿no es cierto? Los instrumentos con los que se evalúa muchas veces que se emplean en nivel de salud primaria son algo como más cualitativos, que nos evalúa más que todo un perfil del desarrollo. Bueno, como ustedes ven, aquí hay una pequeña escalera donde decimos, por ejemplo, qué es lo que sucede en los 3 meses, que el niño tiene que sostener la cabeza, que tiene que tener movimientos simétricos, que tiene que reaccionar ante los ruidos, las campanas, las puertas, los sonidos. Luego, posteriormente, ¿qué es lo que vamos a estimular en ese tiempo? Yo voy a hablar así muy cortito de cada etapa de los niños, al menos de menores de 1 añito, para que si tenemos papás que se encuentran en la sala, que tienen niños menores de esa edad, más o menos sepan qué es lo que uno espera en ese tiempo. No quiero que los papás se vuelvan evaluadores, porque esa no es la idea. Ustedes tienen siempre que ser padres y disfrutar de eso y ayudarles a estimular a sus hijos. Pero el padre no es un evaluador. Entonces, es bueno conocer, sí, qué tiene que hacer mi hijo, pero sin estresarse ni tampoco estar insistiéndole al niño, porque cada niño tiene su tiempo y su momento de hacerlo, y eso se conoce como una variante. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando pasan los 3 meses? Lo que más yo les propongo a los papitos es ponerles boca abajo, porque muchas veces los pediatras enseñamos cómo hacerles dormir a los niños boca arriba, pero no qué hacer cuando están despiertos. Entonces, ¿qué tienen que hacer cuando están despiertos? Jugar y estar boca abajo para que levanten y fortifiquen todo su tono y su control cefálico. Entonces, es súper importante para ayudarles. Si el niño empieza de esa manera, pronto va a poder sostener su cabeza, de ponerse derecho, y va a pasar al segundo semestre, donde ya va a ir al sentarse. En los 6 meses más o menos nosotros ya esperamos que el niño se siente, ya que se juegue con sus manos, ya sienta que puede que la una se conoce con el otro. A los 8 meses, ya para el año, el niño más o menos ya tiene que tener sus palabras, entre los 6 sus balbuceos.
también ya agarra las cosas, la mamadera, un juguete, y tiene que pasar de una mano a la otra, ¿sí? Posterior a los 9 meses ya se puede dar el gateo, y entre los 9 y los 11 meses para luego empezar a afianzar la marcha. Algo que también trabajamos ya pasar los 9 meses es la motricidad fina con, por ejemplo, agarrando las cosas, las masas, ¿no es cierto? Y moviendo. Pasado el añito, pasado los 12 meses, ya vemos que el niño ya tiene más lenguaje, ya siquiera dice palabras y empieza a tener una jerga que no le entienden, pero él ya se expresa, se comunica. Tenemos ya que utiliza, ya puede comer, ya se empapa y empieza la marcha, ¿sí? Luego ya posteriormente los niños ya tienen que armar sus torres, sus cubitos a los 18 meses, tener un mayor lenguaje, nombrar imágenes, poco a poco ir por un lenguaje gestual y ya entender órdenes de los padres. Muchas gracias por colocar sus correos y su información. Bueno, muchas veces los papás dicen, doctora, ¿qué es eso del coeficiente de desarrollo, el coeficiente intelectual? Entonces, nosotros como especialistas, a ver, lo primero que sacamos en un niño cuando es menor de 3 meses es el coeficiente de desarrollo. Entonces, el coeficiente de desarrollo tiene unos parámetros. Entonces, lo que nos ayuda solo es saber que el niño esté yendo bien en sus áreas, tanto de lenguaje, motricidad, socioemocional y cognitivo. No es algo, es más algo cualitativo, y lo que hacemos posterior a eso es cuando el niño podamos identificar un retraso, un retraimiento y ayudarles a los padres a enfocarnos en mayor estimulación, o a lo vez, si ya que requerimos de otro colega una intervención o el trabajo en equipo, como siempre, por ejemplo, estimulación oportuna, que antes se conocía como estimulación temprana. En cambio, el coeficiente intelectual es el que ya lo sacamos después de los 3 años, y muchas veces el coeficiente intelectual ya tiene un valor, ya nos predice el grado de inteligencia del niño, ¿sí? Afianzamos a que nos fijemos siempre más en un coeficiente social, y eso en los niños más pequeños de los 3 años, y estimulemos. Que no nos fijemos tanto en el intelectual a esa edad. ¿Qué es lo que sucede? Esta diapositiva que les he colocado es solo para que sepan que es importante la evaluación del desarrollo, que antes, cuando no se medía con escalas o se evaluaba a los niños, o sea, sin test, se determinaba un 30%, se identificaba discapacidades del desarrollo. Ahora con las test, con las pruebas que tenemos, se identifican entre 70 y 80 muchas veces de niños que pueden tener algún tipo de trastorno o alguna alteración del desarrollo, ¿sí? Bueno, lo que hacemos en la evaluación del desarrollo es, como ustedes ven, ver las pautas madurativas. Aquí tenemos una de mis pacientes que vemos cómo es su mirada, vemos cómo está su desarrollo oculomotor. Entonces, como conversábamos, ¿qué pasa con esta identificación? Es importante ver los patrones de movimientos normales, es importante ver su perímetro cefálico, que todos estén dando en orden aquellos movimientos, cognición, el lenguaje del niño. ¿Qué sucede qué es lo que nosotros queremos ver en vigilancia? Tenemos varios test, varios tipos de escalas, de evaluaciones. Entonces, lo que queremos fortalecer siempre es mejorar la comprensión del niño y de su medio familiar, conocer también que los papás vean su manera del desarrollo infantil, detectar de grosso modo, a veces problemas del desarrollo que se pueden dar y parecen ser sutiles y muchas veces no nos damos cuenta, o puede ser como utilizar una lateralidad, o a veces no estar trabajando lo sensorial, lo motor. Entonces eso es súper importante y crucial, por eso se realizan las evaluaciones a los bebés. Y un factor muy importante es la prematurez, que nunca debemos olvidar que el prematuro siempre va a ser prematuro. Y considerar que los niños que tienen una edad corregida, que muchas veces nacen, podemos ver que hay test que se realizan con encuestas a los padres, otras de observación. Yo suelo confiar mucho en las de observación. Afianzo que es importantísimo el observar al niño, no creo en las encuestas de por teléfono, porque muchas veces hay papitos que maximizan o minimizan y dicen, no puede hacer eso, y su hijo le sorprende y sí lo hace. Bueno, esta es una de las escalas que solo quiero mostrarles,
que yo considero muy importantes de Sudamérica y evalúa el área lenguaje, cognitiva, socioemocional, motriz, lo utilizamos en SENA. Esta escala nos da datos de si un niño se encuentra en riesgo o si está su evolución normal, y también es muy buena para evaluar el aprendizaje. La escala de Battelle es una escala que me gusta mucho utilizarla porque es igual latina, pero avalada en Estados Unidos por muy buenos estudios de sensibilidad y especificidad. Esta escala, lo crucial es que nos sirve para evaluar niños también que tienen discapacidades, necesidades especiales, como por ejemplo niños con pérdida de audición, niños con pérdida visual. Y al realizar esta escala, nosotros podemos evaluar el área personal, social, adaptativa, cognitiva, lenguaje, motora, y planteamos objetivos a corto y a largo plazo, ¿sí? Podemos de esta manera ver las fortalezas y las debilidades de los niños. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos en el desarrollo? Miren, evaluamos lo motor, lo cognitivo, lo socioafectivo y la comunicación y el lenguaje. Eso es algo muy importante que evaluamos. También vemos cómo se está desarrollando el niño en su entorno, porque ahora hay muchas influencias, como por ejemplo la televisión, las pantallas, el cuidador, los tiempos que le damos. Ahora papá y mamá muchas veces trabajan. Al hablar de las áreas de dominios, los indicadores, muchas veces esto es de una escala que es muy sencilla, que se utiliza en primer nivel. Los semáforos muchas veces nos indica que todo va bien, que el niño está en un buen percentil, y un color amarillo nos indica que estamos en una escala de desarrollo, pero que tal vez hay un retraso y que tenemos que afianzar más de esos padres, ¿sí? Y una roja son signos de alarma, donde ya tenemos que indagar más de esa familia y ver qué sucede, y preocuparnos más por nuestros niños si es que vemos que hay indicadores que algo está pasando. Entonces, como ustedes pueden ver, un desarrollo normal es un paciente sin dificultades, un niño que está acompañado por la familia, se promueven los factores de desarrollo, de vínculos, la lactancia, una ropa adecuada, mantener y siempre objetos y juguetes adecuados. En esta parte, por ejemplo, quisiera decirles a qué me refiero a objetos inadecuados, por ejemplo, los andadores, los saltarines que tocan el piso, o objetos que nos pueden ayudar a entorpecer el desarrollo. Y damos consejos de seguir avanzando. En una parte, en el riesgo, lo que vamos a hacer es proponer ver más frecuentemente al niño y considerar una intervención, tal vez ya una estimulación, y trabajar con un equipo, como podemos ver, una asistencia social, ya sea fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas. ¿Qué pasa con ese niño y su entorno? Porque muchas veces de las 4 áreas que les mencioné, cuando una se puede retardar o estar entorpeciendo, generalmente va también otra de la mano. Así como cuando uno estimula lo motriz, también está estimulando el lenguaje y está estimulando la inteligencia, lo cognitivo. ¿Qué sucede ahora en la fase roja, sin la alarma? Riesgo color rojo, no cumple con las pautas para la edad. Entonces, ahí sí ya tenemos que derivar un equipo interdisciplinario y considerar qué nomás necesita este niño y hacer una evaluación más diagnóstica, ¿sí? Miren, esto les he puesto temas de crianza para considerar con los cuidadores. El llanto no siempre indica que el bebé tiene hambre. Entonces, muchas veces tenemos que afianzar a los niños a que él mismo se autorregule. Entonces, decirle, ya te voy a alzar, por ejemplo, y que el niño se tranquilice y él mismo se quede un momento, y que el momento que esté de calma ya podemos alzarle. Así el niño va a sentir que él mismo tiene que regularizarse. Sentimientos para los niños. Ahora les voy a hablar un poco de unos tips que les he considerado charlarles, pero primero del juego. La importancia del juego que tiene. Muchas veces hay conceptos de Piaget, hay conceptos de varios especialistas, que desde antes se decía, desde los tiempos griegos, el juego era importante. Entonces, vemos que con el juego, a través del juego, ¿qué sucede? A mí me gusta el concepto de Levin, que dice es un viaje mágico. Cuando los niños juegan a ser grandes, muchos se acuerdan que jugábamos a eso seguramente,
Entonces, ¿qué sucede? Es una representación de sí mismo, que cuando se desarrolla esto a partir del 5.º mes, es cuando el niño ya empieza a tener esa representación de sí mismo. ¿Qué hace el juego? Ofrece al niño una unidad placentera, le da seguridad, le da afectividad. Ustedes ven que cuando el niño está en gozo, no hay estrés, no hay tensión, no hay tristeza, desarrolla todas las hormonas del placer. Es una acción simbólica que también nos ayuda, ayuda a crear la creatividad, es una capacidad de adquirir conocimientos, que muchos papitos son muy inteligentes y les enseñan a los hijos cosas nuevas a través del juego, y eso es brillante. Y aparte de los valores, ¿no? Yo aquí coloqué 2 tipos, o 3 de juego. Por ejemplo, el juego a envolverse. Este nos quiere decir que el niño es un deseo de protección. Muchas lo han visto cuando son niños y se quieren envolver en la sábana, en la cobija, entonces es una sensación de protección. O como cuando a los niños, por ejemplo, les bañamos y en ese baño uno les cubre con la toalla, ellos cómo se tranquilizan y en ese juego que sienten la protección de taparse, de meterse. El juego del escondite busca la presencia, la angustia durante la ausencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que el niño busca a la vez que dónde está, pero siente esa angustia. Entonces, él quiere vencer esos miedos que presenta. Igual al ser perseguido. El juego del que el niño sea perseguido es muy bueno, pero lo importante es que ustedes jueguen y jueguen a perseguirle hasta que él proponga ser él el que persiga, porque eso significa que ya superó su miedo y que se afianza a tener el poder de él perseguir y generar ya nada de angustias y generar la búsqueda, ¿sí? Por lo que desea. Yo les he puesto una foto, por ejemplo, de este juego que estaba ahí, el niño que es mi hijo, de hecho, con esta cuerda, porque este juego nos enseña mucho a controlar y armar su espacio, a que luego la mamá pueda salir de esa cuerda. Muchas veces esta teoría lúdica de un mexicano les comparto a varios pacientes, y la madre sale y se pasa a otra cuerda y busca un instrumento, que siempre hay que buscar un instrumento de estimulación como una pelota, y al pasarle la pelota, el niño empieza a quedarse en su espacio y siente que él tiene su espacio, la mamá también tiene su espacio y tienen una buena comunicación y sabe que su mamá está ahí y va a respetar el espacio del otro. Sigamos. En cuanto a este otro tipo de juego, como es el juego de los espejos, en un espejo, por ejemplo, cuando el niño juega con espuma, al haber estos movimientos, estamos generando que haya más conexiones, al menos si hacemos circulares, movimientos circulares, estamos generando a la estimulación de neuronas, nos ayuda a abordaje de problemas de manaje global que pueden tener los niños, a trastornos a veces difusos del movimiento. Seguramente Víctor me compartirá el mismo pensamiento, nuestro terapista ocupacional de SENA. Continuando con otro tips para estos tiempos de COVID, puede ser, papitos, los juegos de mesa. ¿En qué nos ayudan los juegos de mesa? Nos ayudan mucho a fomentar las áreas cognitivas, a trabajar tiempos de espera, a que primero con el ejemplo, a trabajar en grupo y a que socialicemos también, nos reamos, compartamos. Entonces es importante todo esto que hace. El Jenga es muy bueno porque le hace sentir al niño esa sensación de que puedo ganar y que puedo perder. Entonces es algo muy bueno. Continuando, el tercer tips es la actividad física. En estos tiempos es muy importante que sus niños hagan actividad física, que aquí yo he puesto yoga, que también hay para niños en forma de, muchas veces hacen de animalitos y nos ayuda al autocontrol, a la relajación, la meditación. El cuarto tip es una tarde de películas, tarde de cines. Siempre tratemos de proporcionar a nuestros hijos aquellas películas que nos incentiven a darnos valores. Entonces, miren cómo aquí, ¿no es cierto? La película Nemo, Toy Story, que nos enseña la amistad, la convivencia, la película del Intensamente, que nos enseña que los sentimientos son muy importantes, y
ustedes pueden ver todas aquellas, por ejemplo, para niños más adolescentes, como la del niño del que venció los vientos. Siempre tenemos que tratar de subirles su autoestima. Es importantísimo lo que vemos, y si lo vemos en familia es mejor. El quinto tip es establecer tareas en casa. ¿Qué sucede con esto? Y yo aquí les puse una tablita. Primero, tenemos que dar el ejemplo. Nunca dejar una actividad inconclusa, nunca. Realizar actividades, porque si pintamos y luego nos pasamos a hacer otra cosa, no podemos hacer eso. Nuestros hijos no van a terminar nada en la vida, entonces tenemos que siempre tratar de hacer algo a la vez y enseñarle a festejar el haber terminado eso. Realizar acordes de actividades de acuerdo a su edad y entrenar límites, ¿sí? Los límites incluso desde antes del año, ¿no? Esta tabla es una tabla, por ejemplo, el método Montessori, que sí lo comparto si muchas mamás me preguntan, a veces vienen a la terapia o al consultorio para una evaluación, y sí, me parece muy bueno. Miren esta tabla que yo he colocado, lo que no les voy a leer todo, pero de acuerdo a las edades, ¿qué podemos hacer a los niños? Que ordene sus juguetes a los 2, 3 años, es bárbaro. Que de los 4 a los 5 doble su ropa, porque ellos ya tienen que sentir una responsabilidad y que pueden ayudarnos. Y muchas veces eso les afianza a que de grandes tengamos una mejor conducta y que tengamos también una independencia y que sepan valerse por ellos mismos, ¿sí? Entonces genera mucho la autoindependencia. Tenemos que ya cuando son más grandecitos, de acuerdo a su edad, vamos a ir afianzando más cosas. Como siempre, a los 8 o 9 años ya que retiren la mesa, que pongan los platos. A los 10 siempre tienen que limpiar su habitación. Los niños ya pueden ayudar con la limpieza de la casa, siempre de su mascota, porque eso es algo que les ayuda mucho a sentirse ellos también responsables y crear que son parte de la casa y tienen que colaborar. Bueno, algo crucial que ya todos sabemos y vamos a dar una conferencia solo también de las pantallas, es establecer los horarios de pantallas. Recuerden, muchas veces yo les insisto a los papás, un niño no puede comer a los 2 años viendo la pantalla, y porque come, le sigo poniendo los dibujitos, porque ese niño luego va a necesitar ir a la escuela y va a tener que distraerse con el amiguito de al lado para dar atención a la maestra. Entonces nosotros al hacer eso le estamos generando un déficit de atención. Desde tan chiquitos estamos provocándoles que sean distraídos. Así que no podemos hacer eso. En esta tabla dice, de los 0 a los 2 años nada de pantallas, de los 2 a los 5 años, miren, entre media hora a 1 hora al día. Y de los 7 a los 12, o sea, ya podemos tal vez generar 1 hora. Cuando muchas veces vienen a la consulta y le quiero dar una muñeca a una nena o algo así, y ya no prestan tanto atención, prefieren el celular de los padres. Entonces no podemos dejar que eso suceda. Tenemos que ser cautos con la tecnología, porque es muy buena, pero también puede ser muy peligrosa y destructiva en cuanto al desarrollo de nuestros niños, ¿sí? El siguiente tips, tiene razón alguien que pregunta de los 5 a los 7 años. Bueno, generalmente de los 5 a los 7 años se puede 1 hora de pantalla hasta 2 horas. ¿Qué pasa con el momento adecuado para hablar de la inclusión? Yo, la verdad es que esto me ha salido del corazón, porque creo que es un buen tiempo esto de estos momentos que estamos en casa también para charlar con nuestros hijos sobre las necesidades especiales. Tienen compañeritos muchas veces que tienen una discapacidad y, todo depende de la reacción de acuerdo a la familia. Entonces tenemos que charlar y enseñarles que existen niños, que muchas veces hay diferencias, igualdades y que todos somos diferentes, y que es un buen momento para que ellos sepan que siempre tiene que haber una aceptación a las necesidades especiales de otros niños, y que tenemos que tener una gran voluntad, muchos valores podemos generar en estos tiempos y transmitirles a nuestros hijos. Recuerden que la integración surge cuando aceptamos al otro tal cual es y cuando nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos. Aquí les puse una reflexión que leí en un comercio de un niño que tiene un síndrome de Down, y escribió esto que dice: me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas. Es natural ser diferente.
Esta diferencia nos hace únicos ante los demás. Entonces, ¿por qué me señalas con diferencia? ¿Por qué me señalas con diferencia? ¿Acaso no somos distintos? Y por lo tanto, en esencia, somos lo mismo. El otro tip es el aburrimiento. El aburrimiento no es malo, es bueno porque es un momento en que el niño tiene que crear nuevas imaginaciones, da creación incluso a cosas que ni se lo piensan a veces. Entonces no está malo dejar que esté aburrido. Y muchas veces cuando sus hijos les digan, estoy aburrido, hay una etapa en que les dicen eso, ustedes tienen que decir, ¿de quién depende el aburrimiento? Entonces enséñenle que depende solo de él mismo. El noveno tip es una noche de cuentos. Es importantísimo que los cuentos que se dan a los niños sean cuentos de acuerdo a su edad, que los cuentos sean con dibujos, con imágenes, con una gran expresión, y que el segundo cuento siempre demos dos, uno que sea leído y el segundo cuento siempre sea imaginado, muy cortito, así, solo como la luna y salió y sopló las estrellas y la nube, entonces algo que nos imaginemos que él no lo ve, pero estamos trabajando su imaginación. Muy bien. El 10º tips es una función de títeres que yo siempre le recomiendo a los papitos, al menos cuando dicen, no habla, doctora. Entonces creo que es muy importante para el lenguaje hacer ese intercambio de comunicación, hacerle que arme su titeritero, que el niño se comunique, ayuda a la memoria, ayuda a lo cognitivo, a lo social. Entonces tenemos que también considerar esta opción para estos tiempos difíciles, poder en casa divertirnos. Bueno, aquí les he puesto algo que es clave, que dice, ante lesiones en etapas precoces del desarrollo, la plasticidad neuronal permite la organización de sus conexiones a través de nuestra intervención. Siempre consideren ustedes que los niños, cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades, pero que existe la plasticidad cerebral y que si ustedes explotan eso en sus niños, van a poder modificar mucho su desarrollo. Y miren, la resiliencia nos permite recuperar fortalezas. Es importantísimo la evaluación del desarrollo, nos ayuda a tener un mejor conocimiento del niño, la familia, la detección temprana de trastornos, una intervención oportuna, realizar evaluaciones sistema del desarrollo de todos los recién nacidos es crucial porque es cuando más podemos trabajar a estas edades. Y por eso les invito a que siempre estemos viendo las pautas del desarrollo y compartamos lo mejor, que esos tiempos pasan y después podemos vivir muchas cosas más, pero las edades de nuestros hijos son ese momento. Muchas gracias, doctora Jara, por esa gran intervención que ha tenido. Bueno, en estos momentos vamos a dar paso a que hable la persona encargada de lo que son seguros Suárez, ¿no? Muy buenas tardes con todos. Les saluda Eric Gavilanes, jefe comercial de Seguros Suárez. Eh, nos enorgullece mucho ser parte de estas charlas con Sena, las cuales son muy buenas, muy interesantes para nuestros niños y para que lo podamos practicar en casa. Para hablarles por un poquito de los seguros que estamos ofreciendo actualmente como Seguros Suárez, les adelanto que somos el broker número 1 del centro del país. Ya llevamos actualmente dos años seguidos siendo el broker número 1. Actualmente estamos ofreciendo planes de asistencia médica y de vida de acuerdo a planes que se ajusten a sus necesidades, que incluyen, por la necesidad que estamos pasando ahorita, coberturas inclusive por COVID. Es muy bueno que ustedes lo sepan, ya que actualmente ustedes saben que por lo que estamos pasando, el IES es un poco complicado y por eso preferimos que sea en lo privado. Tenemos coberturas hospitalarias, ambulatorias, seguros de vida, maternidad, seguros de viaje, generales, hogar. Es muy amplio el tema. En el tema de los seguros, aquí le hemos puesto un ejemplo de una cobertura con Confiamed, una cobertura de $10,000 por enfermedad, con cobertura para el titular solo de $61, desde $61. Si ustedes tienen un presupuesto menor, se los puede adecuar al presupuesto que ustedes tengan.
Y claro, si ustedes tienen dudas o quisieran saber más acerca de seguros Suárez y de estos planes de asistencia médica de vida, les vamos a dejar ahí en el chat nuestro para que se puedan comunicar, podemos explicar en qué consiste cada uno de estos seguros. También tenemos para las personas que sean doctores un seguro de responsabilidad civil penal y profesional que consiste básicamente en todas las negligencias que están expuestas, por así decirlo, los doctores. Es decir, por una demanda que llegue por una negligencia. Con esta póliza se pueden defender, van a estar cubiertos totalmente con la póliza de responsabilidad civil para médicos. Eso en cuanto al tema de seguros. Los valores agregados que da AMA es básicamente que esta cobertura es en todo el Ecuador para que ejerzan su profesión en todo el Ecuador. Va a estar cubierto los 12 meses, no tiene un deducible. Las sumas aseguradas pueden ser desde $50,000 a 1 millón. Y básicamente no solo para médicos, sino para profesional. Pueden estar médicos, abogados, ingenieros, etcétera. Las coberturas es defensa penal y civil, fianzas penales y civiles, pago de gastos judiciales, indemnizaciones de producto de responsabilidad civil y penal, responsabilidad civil de explotación, protección de vida digital y subsidio por inhabilitación temporal en el caso de que les quiten la licencia para operar. Eh, bueno, contamos con una extensa red. Está prácticamente la aseguradora es AMA, es una empresa española que básicamente se dedica a todo este tipo de seguros, y estos son los abogados con los que ellos cuentan para su defensa. Son abogados conocidos a nivel nacional. Como les decía, cualquier cosa que ustedes tengan o tengan dudas en el plan de seguros, nos pueden ubicar. Ahorita estamos utilizando la vía del teletrabajo. Les vamos a dejar nuestro contacto. Se pueden comunicar con Alejandro o en este caso con las personas de Sena para que les puedan dar nuestros contactos y podamos hacer una asesoría personalizada y les podamos explicar a fondo en sí en qué consiste el seguro de vida y asistencia médica, que ahorita por el tema de la pandemia estamos en un mayor porcentaje colocando este tipo de seguros. Eso en cuanto al tema de seguros, y como les reitero, cualquier inquietud, duda que ustedes tengan, les vamos a dejar ahí nuestro contacto para poder explicarles. Muchas gracias. Agradecerles a todos los participantes. Esperamos tenerlos el próximo día jueves en la charla de trastornos propios del lenguaje.